Buenos días para todos, feliz sábado. ¿Cuánto estamos contentos de estar aquí en esta mañana? Bienvenido para todos. Llevaba mucho tiempo sin predicar aquí, creo que más de un mes. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, prediqué la semana de oración. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, a mí me parece que hace mucho tiempo, que nos da la oportunidad de estar aquí en esta mañana con ustedes, la iglesia de West Palm Beach, y juntos compartir la palabra de Dios. Hoy quiero tratar un tema bien importante, hermano. Un tema que mientras yo lo repasaba, llevo varios días haciéndole arreglo, y es tan amplio y tan importante que quizás dé por lo menos 2 o 3 temas de este mismo asunto que vamos a tocar en esta mañana. Y antes de comenzar, invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Quiero dar la bienvenida también quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, que el Señor les pueda bendecir ricamente a donde están, y que lo que vamos a tratar aquí en esta mañana les pueda ayudar a ustedes también, los hermanos que nos están viendo, los que estamos aquí, porque estamos viviendo en los peligros de los últimos días, donde cada joven, cada niño, cada mayor, cada anciano, ya lo que peinamos cana, nos vamos a ver pronto envueltos en el más terrible conflicto que ha tenido la humanidad. La Biblia le llama el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a hacer un bosquejo, vamos a tratar de ver cómo preparamos nuestra mente y nuestra vida para enfrentar ese día. Dios ha dejado algunos principios que nosotros como iglesia tenemos que entenderlo, y de eso vamos a tratar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, nos bendiga y sea nuestro maestro al estudiar su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque en esta mañana nos has permitido llegar hasta aquí, hasta tu casa de oración. Te quiero rogar, Padre Celestial, el perdón de nuestras faltas y pecados. Que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en este lugar. Que tú quites cualquier otra influencia. Que mantengas en silencio a los niños, en reverencia a los mayores. Y que cada uno podamos entender, Padre Celestial, que tú estás en este lugar y que delante de ti tiene que callar toda la tierra. Ayúdanos para tratar este lugar con reverencia, Señor. Que nuestros corazones también estén en reverencia para escuchar tu palabra. Que nuestras mentes estén abiertas para recibir el mensaje en esta mañana. Ayúdanos para darle el sentido correcto a tu palabra y que en mis labios no salga nada, mi Dios, que contradiga los principios de la verdad. Ayúdanos a todos a comprenderla, a atesorarla en nuestras vidas y que esto nos prepare para los eventos finales, que sabemos que en ellos estaremos muy pronto envueltos todos los que en esta mañana estamos aquí. También aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te queremos rogar, Padre Celestial, tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un cáncer, hermanos, que está afectando al mundo entero. Y es las enfermedades mentales. Yo estaba buscando en Google y me sale aquí que en el 2019 se hizo uno de los censos más generales. ¿Cuántos años han pasado? Después de 2019 pasó el COVID. Y esto se ha multiplicado como un 30%. Estaba buscando más abajo. Lo pueden buscar ustedes después, pueden hacer un Google. Dice que se estima, en 2019, que alrededor de 970 millones de personas en el mundo, 1 de cada 8, 2019, hoy ha subido casi 1 de cada 6. Oigan esto, padecen un trastorno mental en 2019. Aquí está la. Según la Organización Mundial de la Salud, esa cifra incluye una variedad de trastornos como ansiedad, depresión, esquizofrenia y otros. La prevalencia de los trastornos mentales varía según la región y el grupo de edad, siendo más alta en algunos países
entre los jóvenes. Jóvenes con trastorno mental. Son los más comunes, afectando a 311 millones de personas en 2019, la ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? ¿Cómo que se describe la ansiedad? Duda por el futuro es la ansiedad. Inseguridad en lo que va a pasar mañana. Dice la Biblia en Lucas que el mundo estaría, ¿qué cosa? Desfalleciendo por la expectación que vendría, ¿en dónde? De las cosas que vendrían en este mundo. De 2019 para acá, después del COVID, eso se multiplicó como un 30 o un 35%. Yo voy a decir donde quiera, la gente, todo el mundo está loco hoy. La Biblia, y de eso vamos a tratar, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos prepararnos para el futuro? Y de eso voy a tratar este tema. Y el tema se llama así, guerra por el control. Mateo 22, 37, comienza allí el texto de memoria, o texto bíblico que cogimos en esta mañana. Dice aquí, vamos a comenzar en el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El mandamiento de la ley, o sea, los mandamientos en la Biblia, no son algo arbitrario de parte de Dios. La ley, Dios la dio ¿para qué? Para resguardar ¿a quién? Al hombre, tanto mental como físicamente. ¿Entendemos eso? La ley de Dios resguarda al hombre, a la creación de Dios. Por eso, ahí en la parábola de la viña, dice que el que hizo la viña le puso, ¿saben qué cosa? Le puso una cerca. ¿La cerca qué representa? La ley de Dios. Allá en Isaías dice que nosotros somos reparadores de portillo porque se le ha hecho ¿qué cosa? Una brecha a la cerca. El cuarto mandamiento ¿sé qué? Se ha roto. Y el primer mandamiento para resguardar al ser humano, tanto su salud mental como física, oigan cómo Jesús lo dijo. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con ¿qué? O sea, al querer Dios al querer Cristo poner ¿a quién? A Dios en el centro del ser humano, lo estaba librando, ¿saben de qué? De todos los problemas mentales de esta última generación. Hay veces que decimos, hay un hermano de iglesia que se está trastornado mentalmente. Ya por la vejez lo entiendo. ¿Me entiendes? Hay desgaste que es resultado del pecado, que las personas cogen amnesia o cogen, ¿cómo es? Demencia. Ya eso son trastornos que la edad, el desgaste trae eso. Ahora, el plan de Dios es que lleguemos a la vejez, ¿saben con qué? Con una mente clara. ¿Entendemos? Dice el hermano White que ninguna enfermedad viene como resultado de la casualidad, que todo tiene ¿qué cosa? La causa ha sido la violación de la ley de Dios. ¿Entendemos eso? Hace poco dije esto en una iglesia y me dijeron, entonces yo me enfermé porque violé la ley de Dios. Le dije, tú sabrás. La hermana White dice, la herencia que traemos de nuestros padres también han debilitado nuestro cuerpo y nos han preparado para que seamos más débiles las enfermedades mentales. Pero nosotros hoy, si entendemos lo que aquí vamos a hablar, hay muchas enfermedades mentales que las podemos que las podemos evitar en el futuro. Dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué el corazón? Yo puse una figurita que la encontré en internet, que el corazón, el cerebro coge el corazón y lo mete en la prisión. Y le dice, solo quiero solo quiero lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque si el corazón se deja, el cerebro no puede no puede controlar. Y decimos, bueno, el corazón no piensa, ¿es verdad que el corazón no piensa?
Pero las emociones, ¿por qué entonces cuando estamos enamorados el corazón se agita? ¿A quién le pasa? O sea, hay una relación que yo no la entiendo, hermano, un día se la preguntaré a Dios. Yo sé que todas las decisiones las tomamos ¿dónde? En la mente. Pero la mente hay veces que sabe que lo que es correcto, pero yo no quiero hacerlo porque hay otra fuerza dentro de mí que yo no sé qué cosa es. Ahora, Dios quiere que las decisiones, Él mantenerlas, ¿qué cosa? Bajo sujeción. ¿Entendemos? Que no nos lleven los sentimientos. Por eso fíjense, amarás al Señor ¿con qué? El primero es el corazón. Con toda tu alma. ¿Y con qué? Y con toda tu mente. O sea, todas nuestras energías, nuestros sentimientos, todo tiene que estar sujeto a ¿qué cosa? A lo que Dios ha establecido. Ese es el primer secreto, hermano, para no enfermarse mentalmente. Yo he estado buscando, dice la hermana de Guay, quizás en otro tema hablemos. Dice la hermana de Guay, que toda enfermedad mental es por el corazón no convertido. Cuando yo escuché, leí dije, ¿cómo? O sea, el corazón orgulloso hace que el ser humano coja otro camino. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios no puede controlar la mente, hay uno que sí la quiere ¿qué? Y cuando viene para destruir al ser humano. ¿Por qué Cristo quiere controlar el alma, el corazón, el alma y la mente? Dice la hermana Guay, Satanás está trabajando al timón, girándolo hasta que tiene el control de todas las mentes humanas que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva y a quien usó luego como agente para traer ¿a quién? A Adán al pecado. Satanás ha persistido en su engañosa obra sobre las mentes humanas desde aquel día ¿hasta cuándo? Hasta hoy. ¿Por qué Dios quiere el corazón, la mente? Porque hay otro que también se la está disputando. La relación entre la mente y el cuerpo. Una íntima, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. Y así me siento mal el cuerpo, la mente, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Simpatizamos, la mente comienza a sentir ¿qué cosa? Se siente vulnerable y se siente ¿qué cosa? Que necesita ser como que agasajada, malcriada, confortada, apapachada, como decimos nosotros los hispanos. O sea, que me tengan misericordia. ¿Por qué? Porque me siento mal. Si no me sintiera mal, no quisiera eso. ¿No les pasa eso? O sea, la mente y el cuerpo tienen ¿qué cosa? Una relación íntima. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Hermano, yo he escuchado estos temas y dije, voy a preparar algo que tenga que ver con esto. Porque nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos un poder a favor nuestro para controlar la mente y no dejar que nada exterior nos haga decaer. Nada. Yo les digo que estamos viviendo donde la mayoría de las personas que vienen a la iglesia tienen problemas mentales. No digo que son locos. Cuando decimos que tienen problemas mentales, no estamos diciendo que son locos. Tienen trastornos psicológicos, ¿por qué? Por el mundo que estamos viviendo y cómo Satanás está tratando de convencernos con sus principios y con sus ideas equivocadas de que lo malo es bueno y que de lo bueno es malo. Y lo malo y lo bueno es malo. Y cuando llegamos a la iglesia con todos esos conceptos y nos chocan con la Biblia, ¿saben qué pasa? Se crea una fricción. Y a menos que le entreguemos a Dios el corazón, el alma y la mente, eso no se puede curar. Dice aquí, la condición de la mente influye mucho más en la salud de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. ¿Dónde está el problema de la enfermedad? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad
y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevar al decaimiento y la muerte. Nos lleva a eso. Mateo 15, 18. ¿Por qué Dios quiere controlar la mente? Dijo Jesús, porque lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y ¿qué? Y la blasfemia. O sea, Dios quiere controlar el corazón porque esa es la fuente de nuestra vida. La mente es la fuente de ¿qué? De nuestra vida. Tal tu mente, tal el pensamiento del hombre, dice la Biblia que tal es él. Vivimos en una época corrupta, dice la hermana de Guay. Un tiempo en que Satanás parece tener el control absoluto sobre ¿quiénes? Sobre las mentes. Dice la hermana de Guay que cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él nació aquí en este mundo, dice que Satanás hizo un esfuerzo, como sabía que estaba por cumplirse la profecía, para controlar las mentes humanas como nunca lo había hecho. Por eso Cristo se encontró con tantos endemoniados, con tanta gente con problemas mentales, con tanta gente con culpabilidad que lo llevó a la enfermedad. Por eso Cristo sanó mucha de esa gente. No solamente Cristo quería demostrar su poder, sino quería hacerle ver al ser humano la necesidad de que tenía de someter a ¿quién? Su mente, su corazón y sus pensamientos a la voluntad de ¿quién? De Dios. Dice el hermano White, vivimos en un tiempo donde Satanás parece tener el control absoluto sobre las mentes. Pero ¿cuáles mentes? Que no están completamente consagradas a ¿quién? Si yo estoy en la iglesia y no estoy completamente consagrado a Dios, ¿quién domina mi mente? Si yo estoy en la iglesia y no estoy consagrado completamente a Dios, ¿quién controla mi mente? ¿Puede ser posible eso? ¿Quién dominaba la mente de Judas? Ahora, ¿quién dominó la mente de Pedro cuando le dijo a Cristo, Maestro, que esto no te acontezca? Cuando Cristo estaba hablando de que le iba a morir. ¿Quién estaba detrás de que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo? ¿Quién estaba detrás de la mente de Pedro? ¿Ustedes ven cómo Satanás puede usar nuestra mente? ¿Podremos cerrarle la puerta? ¿Por qué se dejó llevar Pedro cuando Satanás lo usó? ¿Por qué? Por el sentimiento de que, ay, no te acontezca. O sea, cuando lo embargó el sentimiento, Satanás se metió y lo controló. Hermano, por eso el corazón estaba ahí, el cerebro dice al corazón, mira, te voy a meter ahí en la cárcel porque quiero lo mejor para ti. Hermano, el sentimiento es algo que Satanás usa cuando no está acompañado, ¿saben de qué? De los principios correctos. El sentimentalismo. El sentimentalismo echa a perder la iglesia. El sentimentalismo echa a perder a los hijos. El sentimentalismo corrompe a los hermanos. ¿Entendemos? Aunque tenemos que ser misericordiosos, piadosos, tenemos que tener cuidado cuando nos dejamos mover. ¿Por qué? Por los sentimientos, lo que yo quiero, anteponerlo a los principios de la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Dónde yo temo a Dios? ¿En lo que hago o en lo que pienso? ¿Dónde está? ¿Pero dónde comienza? Son decisiones que yo tengo que tomar. Si el temor de Jehová está aquí, lo que yo voy a producir es el fruto de ese temor a Dios. Por eso dice en Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Y como el resultado del temor, que andes en sus caminos. Que le ames y sirvas a Jehová tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Deuteronomio 10, 12 y 13. Consejo para la iglesia. La experiencia en lo pasado se repetirá.
En lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán nueva fuerza. El error será presentado de un modo tan agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Y así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuera posible. Se ejercerá influencia extremadamente seductora que hipnotizarán ¿a quiénes? Las mentes. Por eso dice Dios, ¿qué pide Jehová de ti? Moisés le dijo al pueblo, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué qué? Que temas a Jehová. Ahora dice el hermano White, en lo futuro, la influencia que van a tratar de controlar las mentes serán superiores, extremadamente, fíjense cómo lo presenta, seductora, e hipnotizarán, ¿qué cosa? Las almas. Una manera segura de ser librado de estos engaños. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu qué. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad. Es frecuente que la agrave. Algunas veces la imaginación produce ¿qué cosa? La enfermedad. Hermano, no hay nada más terrible que el temor. ¿Saben qué es el temor? Falta de fe. Dice la Biblia que la fe y el amor, ¿qué pasa con el, qué hacen con el temor? Lo echan fuera. Ahora, la enfermedad, la mente la puede agravar. Ahora, no creemos tampoco, ahí al lado de la iglesia, ahí en Haverhill Hill, había una iglesia, ¿cómo se llamaba? No, al otro lado. La iglesia que curaba con la mente. Eran metafísicos. ¿Se acuerdan? Nosotros no creemos, no somos metafísicos. Nosotros creemos que poner la mente bajo la influencia del Espíritu Santo es un poder, ¿qué cosa? Regenerador. ¿Entendemos? La mente sola no tiene el poder de curar a nadie. He escuchado también en internet incluso personas que dicen que tú con tu mente te puedes sanar. La mente no sana a nadie. Tú tienes que poner tu confianza en el que te puede sanar. No puede haber un cristiano, hermano, o no debe haber un cristiano con ansiedad. No debe haber. Decimos, bueno, en este mundo, ¿quién no tiene ansiedad? Jesús dijo, todos los que están cargados y trabajados, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? O sea, la ansiedad, ¿qué cosa es? Falta de confianza en quién. Si llegamos con esa actitud al tiempo de angustia, ¿qué pasará con nosotros? ¿Podremos pasar el tiempo de angustia? No, la angustia es que no vamos a poder llegar. Por eso, hermano, el pueblo de Dios tiene que desarrollar una fe implícita y explícita ¿en quién? En Dios. Y tiene que aprender eso. Los problemas que yo no puedo resolver, tengo que aprender a llevárselos a Dios ¿en qué? En oración. Ahora mismo con esta situación de lo que está pasando con inmigración, ¿cómo tiene que vivir el cristiano? Hermano, nuestra vida tiene que estar en las manos de ¿quién? Pueden decir, bueno, es fácil para él decirlo porque tiene papeles. Quizás si yo no tuviera papeles, tuviera que orar el doble para tener la misma actitud que tengo ahora. ¿Entendemos? Si no tengo papel y tengo temores, ¿qué hago con vivir con esos temores? ¿No es mejor llevarle esos temores a Dios? Y dejar que Dios sea el que controle mi vida y decide el futuro que va a pasar conmigo. Ahora, para eso, ¿cómo tengo que estar viviendo? Estar en la iglesia, pero consagrado. ¿Entendemos? ¿Por qué los que no están consagrados son ansiosos? Porque Satanás tiene control sobre su mente y lo puede, ¿qué cosa? Lo puede llenar de miedo. Dice aquí, algunas veces la imaginación produce la enfermedad o produce el temor a lo que me va a pasar. ¿Y todo está dónde? ¿Qué imagino? Es frecuente que le agrave. Muchos que llevan la vida
Muchos que llevan vida de inválidos cuando podrían estar sanos si pensaran que lo están. ¿Cómo es eso? Es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerza. ¿Y por qué no tiene fuerza? Ejercicio. Si lo más que hay aquí es pesa para hacer ejercicio. ¿Dónde está el problema? El problema está ¿dónde, hermano? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo tú te levantas cada día? ¿Cuán agradecido tú estás a Dios que te dio un nuevo día? ¿Cuán agradecido estás tú porque Dios te permitió estar en su iglesia y conocer la verdad? ¿Cuán agradecido? ¿Cuánto te lleva eso a qué? A vivir una vida que agrade a Dios. Cuando no estamos en esa actitud, entonces ¿qué pasa con nosotros? Comenzamos a llenarnos de autocompasión y eso nos lleva a ¿qué cosa? Eso eleva el cortisol. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos sube el estrés. Nos enfermamos, eso produce cáncer. Ustedes saben que hay muchos cánceres y enfermedades autoinmunes que vienen por el estado mental de la persona. Inflamatorio. Yo estaba escuchando a Fran Suárez que dice que hasta la persona se pone obesa. Por mucho cortisol, ¿saben por qué? Porque no tienen, y entonces ahora están tratando de buscar alternativas. Ashwagandha, no sé qué, y te dan una lista de cosas. Hermano, el problema muchas veces ¿dónde está? Está en la mente. Porque no tenemos la confianza en que Dios puede ir delante de nosotros y qué cosa, y pelear por nosotros. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo le causará alguna enfermedad. ¿No han oído eso? No salgas el niño a la luna que lo va a coger se va a enfermar. No lo saques sin camisa. Es verdad que si estás en el aire acondicionado, el calor que hay aquí en la Florida, ese cambio le puede causar un mal. O entrar sudado de la calle y tener el aire 70 o 60 y 69 te puede causar un espasmo. Eso sí es verdad. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque hay que ponerle un paño para que la luna no le dé. No puede abrir una ventana porque le entre el aire y daña al niño o nos daña. Hermano, tengamos cuidado. ¿Por qué digo esto? Estos son problemas que enfrentamos todos los días. Esto que estoy tratando hoy. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se lo espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente ¿qué? Imaginaria. Si creo que estoy enfermo, me voy a enfermar. Dice la hermana de White, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud. ¿Cuál salud? La mental y la física. La fe, el valor, la esperanza. ¿Quién tiene una esperanza más grande que la de nosotros? Si no tengo dinero y no tengo donde vivir, yo sé que mi esperanza que está en el cielo, Dios me ha preparado ¿qué cosa? Una mansión. Si no tengo comida, sé que allá voy a tener ¿qué cosa? Comida. Nosotros tenemos que aprender a confiar de tal manera en Dios que cuando se nos prohíba comprar y vender, estemos dispuestos a ¿qué cosa? A mantenernos en el camino porque Dios es mi esperanza. ¿Sí o no? Pero si nos aferramos hoy a que si no tengo lo que tengo aquí que tener, y hermano, hay veces que nos sobra como el pueblo de Israel, no se nos ha acabado lo que tenemos y estamos pensando en qué va a pasar con nosotros cuando se nos acabe lo que pensamos que se nos va a acabar, que nunca se nos acaba. ¿Sí o no? Dice aquí, el valor, fíjense, el primero, ¿cuál es? El valor. Segundo, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan ¿qué cosa? La vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye ¿qué cosa? Buen remedio. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Hay personas que están enfermos, queremos tratarlos, hacerles remedios naturales y no nos damos cuenta que el problema no está en el cuerpo, sino está ¿dónde? En la mente.
La raíz está en qué cosa? En la mente, en la forma como está enfrentando la vida. ¿Entendemos eso? En los hogares, ¿quién no tiene problemas en los hogares? Los matrimonios, ¿cómo están? Las relaciones sociales, interpersonales, ¿cómo están? Todo está dañado en estos últimos días. Y es que Satanás está esforzado para que eso pase. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Tener valor, fe, esperanza, simpatía y amor. ¿Y saben qué cosa? Pedirle a Dios que cambie el corazón orgulloso de nosotros. Dice aquí, aprovechada debidamente, el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los grandes, más eficaces para combatir la enfermedad. El caso de Elías y la depresión. ¿Ustedes saben que Elías se deprimió? Ahora, ¿cómo Dios trató a Elías? Ven acá, Elías, pobrecito, déjame conversar contigo, mira. Vamos a ver cómo Dios trató a Elías. Vamos a Primera de Reyes 19. Esta historia a mí siempre me ha ayudado en mi vida espiritual. Primera de Reyes 19. Aquí está. Elías huye a Oreb. Dice aquí, acá dio aviso a Jezabel, le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de todo cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. ¿Recuerdan la historia que había pasado con Elías? Elías dijo que no iba a llover por 3 años y medio, no llovió. Dios protegió a Elías, lo llevó allá con la viuda de Sarepta de Sidón, allí lo mantuvo ¿con qué? Con comida y no pasó nada. O sea, la vida de Elías Dios la preservó. Vino Elías cuando estaba acá, se presentó acá, hizo que lloviera, o sea, primero trajo los sacerdotes de Baal, hizo que lloviera fuego del cielo, consumió la ofrenda de Elías. O sea, vemos en Elías un hombre que no le faltaba la fe. Un hombre que dijimos, oye, ese hombre sí, bueno, Dios se lo llevó para el cielo, tenía que llevárselo. Pero Elías tuvo en su experiencia una parte que parece que mancha su historia de fe. Dice aquí, digo que parece, porque ahorita vamos a ver por qué. Dice aquí, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. O sea, le digo, yo también te voy a, ¿qué cosa? Te voy a matar a ti, te voy a decapitar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. ¿Cuándo tú deseas morirte? Cuando estás lleno de compasión y el día de mañana para ti no hay ¿qué? No hay esperanza. Cuando crees que tienes un problema tan grande que nadie te lo puede ¿qué? Resolver. Ahora, si él quería morirse, pues no se quedó allá para que Jezabel lo matara. Si ya me voy a quiero morir. Si Jezabel le dijo que lo iba a matar. ¿Ustedes entienden cómo trabaja Satanás en la mente del ser humano? ¿Quién estaba controlando la mente de Elías en ese momento? ¿Quién le puso esa desconfianza en el poder de Dios? A alguien que hacía un día, no dije ayer, él se había enfrentado a 400 profetas de Baal y a 500 de Acera. Había hecho descender fuego del cielo. Había corrido delante de los caballos de acá que había llovido. Ahora, al día siguiente, ¿ven cómo la mente humana cambia de hoy para mañana? ¿Quién tomó el control para hacer que Elías perdiera
Y hermano, ¿qué pasó? Cuando Elías oyó la noticia, los sentimientos lo embargaron y la mente dejó de funcionar. Si la mente hubiera hecho así, hubiera reflexionado un poquito, pero si ayer Dios me libró y Dios me ha preservado 3 años y medio, a esta Dios también la va a destruir. ¿No podía haber pensado Elías así? Es el momento para que Dios destruya a esta, porque no va a luchar contra mí, sino va a luchar contra quién, contra el que me envió. Pero ven como la mente, hermano, a nosotros nos espera un tiempo de angustia. Hay veces que pensamos, oye, sí, lo que me va a pasar en el futuro, pero no es lo mismo leerlo que vivirlo. Y podemos decir de Elías, Elías sabía que Jezabel sí cumplía lo que decía. Y lo que hizo fue salir huyendo. Pero Dios, en su misericordia, no dejó a Elías así. Hermano, por eso yo les digo, nosotros tenemos que cada día, antes de actuar, tenemos que reflexionar. ¿Entendemos? Tenemos que frenarnos y decir, espérate un momentico. Frente a cada noticia que escuchamos, tenemos que hacer un par y recordar cómo Dios nos ha librado en el pasado. Cómo el Dios que nos trajo hasta aquí ha prometido estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin, como pueblo de Dios. La hermana de Juez vio una visión que cuando pusieron la ley dominical dice que la iglesia bendita se desapareció. ¿Saben por qué? A muchos nos va a pasar como Elías. Elías dejó a su criado allá y se metió un día de camino donde, en el medio del desierto. O sea, ahora sí vamos a ver si me encuentra. Se metió en el desierto. Pero hay uno que sí lo encontró allí. Oiga, vamos a seguir la historia. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Hebrón. Y allí se metió ¿dónde? En una cueva. O sea, no le alcanzó irse al desierto, se metió más adentro. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, Dios no le vino con vuelta. Si fuéramos nosotros y viéramos a alguien que le falta la fe, ¿cómo lo trataríamos? Lo único que Dios le dice a Elías, ¿qué tú haces aquí, Elías? Como queriéndole decir, yo te mandé que tú vinieras para aquí. Él no era siervo de Dios. Dios no le había prometido cuidarlo. Dios no le había prometido que su palabra era como palabra de Dios, que cuando él le hablara a Acab todo se iba a cumplir. Ahora, ¿por qué este hombre desconfió? Se llenó de sentimientos, hermano. Se llenó de cuidado por sí mismo. Y muchas veces eso nos pasa. Dice aquí, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a los profetas y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, que pasaba, y un gran y poderoso viento, como rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba ¿dónde? En el terremoto. ¿Saben qué Dios le estaba diciendo a Elías? Yo tengo el control aún sobre los elementos de este mundo. Y ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Si nosotros aprendiéramos a confiar en eso, hermano. Nada Dios permite en sus hijos y en su pueblo que no sea con un propósito para lograr algo en nosotros. ¿Entendemos eso? Para lograr algo en nosotros.
Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, le estoy diciendo: ¿qué tú haces aquí si yo no te mandé a estar aquí? Dios le dio manifestación del poder que Él tiene sobre los elementos, sobre este mundo. Quiera Dios que nosotros no tengamos necesidad de ver esto. Ya Dios se lo mostró a Elías y quedó escrito ¿para qué? Para el beneficio de esta última generación. Porque nos vamos a ver ahorita bajo ¿qué? Bajo la misma pena de muerte, no bajo pena de deportación, sino bajo pena de ¿qué? Pena de muerte. La crisis que nos espera, dice la hermana Guay, dice la Biblia, y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente, ni lo habrá después. A Elías lo amenazaron con la muerte y salió huyendo. Y era Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Sería que a Elías le faltaba todavía comprender a Dios? ¿Cuántos de aquí tendremos la misma experiencia? Dice aquí, y Elías le responde lo mismo, versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: ve, vuélvete por tu camino. O sea, yo no te mandé que estuviera aquí, tú tienes que volver de qué, de regreso, y ponerte en el mismo lugar que tú saliste huyendo. O sea, Elías tenía que enfrentar ahora ¿qué cosa? Los sentimientos ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a dejar que la mente y las decisiones sean dirigidas y conducidas ¿por qué? Por los principios de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Elías ahora a Dios? Dios le dice a Elías: ahora vuélvete por tu camino. Fíjate, no le dijo otra cosa. Vuelve por tu camino, o sea, por donde tú viniste, ahora tienes que ¿qué? Que regresar. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safac, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Jezael, Jehú lo matará. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Elías? Le dijo: mira, no te preocupes todavía por los impíos. A eso yo los voy a ¿qué? A eso yo les voy a poner término. Le está asegurando que la gente que le estaba poniendo ahora era lo que iba a terminar su obra de reforma. Hermano, Dios no empieza nada y lo deja a media. Dios todo lo termina. Pero tenemos que confiar en Él. Para Elías terminar su obra tenía que pararse, meditar y volver a confiar ¿en quién? En Dios. En la condición que estaba, Dios no lo podía usar. Tenía que regresar por su camino. Dice aquí: Jehú matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, no te creas que tú eres el único. Yo tengo gente fieles ahí adentro. Pero Elías era el encargado de hacer eso. Pero hermano, lo que yo me maravillo es como un hombre con tanta fe, en momento de una amenaza de muerte, salió huyendo. Y lo tomó, ¿saben qué? La depresión. ¿Cuántos se han sentido tristes? Yo he escuchado hermanos que me dicen: yo tenía mente suicida. El tener mente suicida, ¿sabe qué cosa es? Cuando perdemos la fe y la esperanza. A Elías le pasó. Pero Dios no lo dejó allí. Aunque el lugar del monte de Oreb, el cual Elías se había retirado, era un sitio oculto para los hombres, era conocido ¿por quién? Por Dios. Y el profeta, cansado y desalentado, no fue abandonado para que luchase solo con las potestades de la tiniebla que le apremiaban. ¿Qué trató de hacer Satanás?
la potestad de la tiniebla trató de controlar su ¿qué? Su mente, y lo llenaron de miedo. Hay un dicho que dice que en la selva, lo he escuchado, que los leones cuando van a cazar los monos rugen debajo del árbol. La adrenalina paraliza a los monos del miedo y se caen del árbol. El diablo ruge, dice la Biblia, como león rugiente. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién logra paralizar. Y hay noticias, hay veces que nos paralizan. Pero tenemos que ese parálisis no usarlo, dejarlo, ¿para qué? Para que controle nuestras emociones, sino que tenemos que pararlo, ¿pero para qué? Para preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué Dios hizo por mí en el pasado y qué Dios puede hacer por mí en el futuro? Eso tenemos que aprender. Dice aquí, en la entrada de la cueva donde Elías se había refugiado, Dios se encontró con él por medio de un poderoso ángel enviado para que averiguase sus necesidades y le diera a conocer el propósito divino para con Israel. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, Elías no confiaba en Dios. Elías no confiaba completamente en Dios. Un hombre quiso descender fuego del cielo. ¿Ustedes saben quién le pasó lo mismo? A Abraham. Hermano, la mente y los sentimientos muchas veces nos traicionan. Por eso el cristiano tiene que estar sometido constantemente, ¿sabe a qué? A la voluntad de Dios. Dice aquí, mientras Elías no aprendiera a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Elías no podía terminar porque no estaba preparado. Dios permitió en Elías esa caída para restaurarlo y ayudarle a qué. Y enseñarnos a nosotros también, los que hemos llegado a la última generación, cuánto necesitamos aprender y confiar en Dios. Dice Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones. Ahora yo entiendo por qué Elías, dice el Santiago, que era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró porque no lloviera y pasó 3 años y medio sin llover. Y después oró y llovió. Nosotros tenemos que aprender a controlar ¿qué cosa? Nuestras pasiones. Dice aquí, el triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores. Pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. ¿Dónde está Elías hoy? Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte, símbolo de los que vamos a ser trasladados al cielo sin ver ¿qué? Sin ver la muerte. Símbolo de los 144,000. Tuvo dificultades. El diablo controló su mente por un momento. Se dejó llevar por los sentimientos. Cayó en una depresión. Pero salió. Volvió por su camino. Se arregló con Dios. Y pudo completar su ¿qué? Su obra. O sea, hermano, hay esperanza si revisamos nuestra vida y nos damos cuenta de que en ningún momento Satanás ha controlado nuestra mente. El plan de Dios es que nosotros confiemos tan plenamente en Él que nada controle nuestra mente, que no sea ¿qué cosa? Los principios de la palabra de Dios. Dice aquí, son muchas las lecciones que se pueden sacar de la experiencia de Elías durante aquellos días de desaliento y de derrota aparente. ¿Por qué derrota aparente? Porque en su derrota, ¿saben lo que estaba pasando con Elías? Él estaba aprendiendo. Él estaba desarrollando un carácter. Se estaba dando cuenta que necesitaba ¿de quién? De Dios, y que había confiado o había dejado de desconfiar ¿en quién? En la fuente de su poder.
Dice aquí, y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, que se distingue por la desviación general de lo correcto. El desviarnos de lo correcto, ¿saben qué trae? Enfermedades mentales. Yo se los digo. ¿Por qué Saúl se volvió loco? ¿Quién tomó posesión de su mente? ¿Quién tomó posesión de la mente de Saúl? ¿Y por qué tomó posesión de su mente? Por la desobediencia. Dice aquí, la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al exaltar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón o a colocar las señales de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda, la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. La duda, la incredulidad dentro de la iglesia, aquí está hablando de la iglesia, aquí no está hablando de afuera. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por la teoría de los hombres dentro de la iglesia. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios divina, norma de la justicia, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a los hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería estar, a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación de la humanidad. ¿Qué es lo que fue ordenado para la salvación y la felicidad de los seres humanos? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando se quebranta la ley, él tiene acceso a ¿qué cosa? A la mente del hombre. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, el Salvador no nos abandonará. Fue lo que hizo con Elías. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. El camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultad que no pueda vencer quienes en Él confían. No hay peligro de los que no puedan verse libres. No hay tristeza, no hay dolor, no hay flaqueza humana por la cual no se haya hecho preparativo y ¿qué cosa? Y remedio. Cristo ha comprado nuestro corazón, Cristo ha adquirido nuestra mente humana. O sea, Cristo tomó la mente de nosotros, ¿para qué? Cristo ha comprado nuestras facultades mentales. ¿Qué ha hecho Cristo? No quiere que dejemos que esos dones y capacidades sean empleados en los asuntos comunes de la vida y perdamos de vista lo eterno. Vino a nuestro mundo cuando Satanás parecía tener bajo el control ¿a quién? A la raza humana. ¿Y qué hizo Cristo? Le arrancó a Satanás la raza humana. Ahora, para eso hay que esforzarse. Primera de Corintios 2:16, Pablo cita también Isaías 43. Luego se hace una declaración con respecto a todos los creyentes. Tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos los creyentes poseen. O sea, ¿qué cosa es tener la mente de Cristo? Compartir sus ¿qué? Sus planes. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Restauración, pero nosotros cuando compartimos los planes de Cristo también tenemos que obrar por la salvación ¿de quién? De que nos rodea. No hay nada que fortalezca más la mente que hacer la obra misionera. ¿Sí o no? No hay nada que nos ponga más estable en la verdad que compartir el evangelio con quien lo necesita. Hacer algo por salvar ¿a quién?
a alguien. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en el mundo, que consiste en traer gloria a sí mismo, restaurar a la creación a su esplendor original y ofrecer salvación a los pecadores. Significa que nos identificamos con el propósito de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido. Esto significa que comprendimos el punto de vista de Jesús de la humildad y la obediencia. O sea, fíjense, salvar alma, ser qué cosa, estar sometido a la voluntad de Dios y la dependencia de Dios en qué, en la oración. 3 puntos importantes. ¿Quiere tener la mente sana? ¿Quiere que alguien se sane de la depresión? Compartir el evangelio. Someter la voluntad ¿a la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. Y dedicar tiempo a la oración. Sin esos 3 remedios no hay cura mental. El tiempo de angustia. Me quedan 8 minutos, ya termino. ¿Qué va a pasar en el tiempo de angustia? Gracias a Dios tenemos profetas y oigan lo que va a pasar. Aquí comienza a hablar de Jacob, en la página 676. Comienza hablando de Jacob. Cómo Satanás influyó en la mente de Jacob para desanimarlo. Lo mismo que hizo con Elías. Fíjense, Satanás a mí no me puede obligar a pecar, pero sí puede trabajar en mi mente para que yo rebaje los principios y vea como salida lo que Él me está, ¿qué? Él me está ofreciendo. Así pasa en todo. Jóvenes, a la hora de casarse, ¿qué hace Satanás? Él les hace ver a alguien que a Dios no le agrada que ustedes se casen con esa persona, pero que ustedes la vean como alguien que sí llena sus expectativas. Pero si la tiras con la palabra de Dios, no las cumple. Entonces, ¿qué hace Satanás? Hace que tú pongas la palabra de Dios, como hizo con Elías, ponla a un lado y llévate por lo que dice tu corazón. El resultado, un hogar destruido, una familia deshecha, apartado de la fe, la gente en el mundo, en el pecado, disfrutando del mundo, entre comillas, pero lejos de la salvación que Dios le ofrece. Así pasa con todo lo que el diablo tiene para nosotros. Él nos presenta su alternativa, su propósito, y nos lo presenta como lo que es. O nos llena de miedo del futuro para que nosotros no podamos confiar en ¿quién? En Dios. Cuando llegue el tiempo de angustia, no va a ser menos la lucha que vamos a tener. Dice aquí, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciéndole hincapié en sus pecados, ¿dónde Satanás va a acusar al pueblo de Dios? ¿Dónde? O sea, él va a acercarse a nosotros con su influencia y va a tratar de recordarnos todos nuestros pecados. Aunque el pueblo de Dios no se va a acordar de ellos. En el tiempo de angustia ya el pueblo de Dios está sellado. Pero Satanás va a hacer lo posible por recordarle y traerle lo malo que fueron. Dice aquí, el Señor permite que el pueblo de Dios sea probado hasta lo extremo. ¿Hasta dónde? Elías fue probado hasta lo extremo y salió huyendo. Dios lo encontró allá y lo trajo. El pueblo de Dios en el tiempo de angustia, gracias a Dios, ya está sellado y el diablo no lo puede hacer caer. Pero sí vamos a ser probados, ¿saben a dónde? Hasta lo extremo. Y antes de que llegue el tiempo de angustia, en el tiempo de preangustia, esto se va a formar también. No al extremo, pero sí va a haber una prueba muy fuerte con el pueblo de Dios. Dice aquí, la confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. El recuerdo de su pasado hará decaer su esperanza. O sea, saber que eran pecadores. Dice el hermano White que tratarán de buscar en el pecado que cometieron, pero sí van a tener recuerdo de que fueron y de quiénes eran. Dice aquí,
El recuerdo de su pasado hará recaer su esperanza, pues es poco bien que pueden recordar de toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad y su indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos. ¿Llenarlos de qué? De miedo, quitarle la fe. Con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas, y espera de esta manera aniquilar su fe y hacerle ceder a las tentaciones y alejarlos así de Dios. Tiempo de angustia. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados del enemigo que está tratando de destruirlo, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que ellos temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometido no puedan ver realizarse en ellos las promesas del Salvador. ¿Cuáles son las promesas del Salvador? Que nos va a proteger en los últimos días. ¿Entendemos? Ahora, para llegar a esa condición, ¿cómo tenemos que llegar? Nuestros pecados tienen que estar todos ¿qué? Confesados y perdonados. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza ¿qué? Dos cosas importantes. Tengo que confesar mi pecado y tengo que abandonar el pecado para alcanzar misericordia. ¿Entendemos? En esa condición tenemos que estar. Pero el diablo quiere controlar la mente para poder, ¿qué cosa? Mantener el pecado sembrado allí. Dice aquí, no haberse arrepentido del pecado debido a alguna falta de ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la obra del Salvador. Yo también te he guardado y te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocedían ante la tortura ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos del perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiración y traición. ¿Qué oyo hablaría? Te vienen a matar. Hermano, por eso yo les digo, la preparación de nosotros es la misma de Elías. Dios quiere que hoy nosotros entendamos esto. Oyen de todos lados conspiración y traición y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos el deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Lo mismo le pasaba a Elías. Sentí un vivo celo por Jehová y yo solo he quedado. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento de no obtener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzado en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían ahora tanto poder sobre ellos. ¿Qué se reprochan ellos? Si en el tiempo de bonanza, que es este que tenemos ahora, yo me hubiese dedicado más a servir a Dios, ahora Satanás no tuviera tanta fuerza sobre mí. Ahora, hermano, si ya nosotros tenemos esto escrito, ¿qué debemos hacer? ¿No debemos dedicar más tiempo a las cosas de Dios? ¿No debemos dedicar más tiempo a edificar nuestro carácter y nuestra fe y a determinarnos más por Dios? ¿A conocer más su palabra, su promesa? ¿A confiar más en Él? El tiempo de angustia, Satanás va a luchar ¿por qué? Por controlar la mente y el corazón de cada uno. No tenemos que aprender desde hoy
a confiar plenamente en que Dios, que nos ha traído hasta aquí, puede librarnos ¿de qué? De lo que viene en el futuro. Quiera Dios, hermano, que nuestra mente no la pueda controlar el enemigo. Que sepamos que tenemos a Dios y Dios con nosotros es todo lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Les invito a que pueda ponerse de rodillas y terminar con una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque tú nos das la oportunidad a cada uno, Señor, de conocer estas verdades y prepararnos para los eventos finales. Te ruego, Padre Celestial, que nuestra mente la podamos someter al dominio y a la dirección del Espíritu Santo. Que podamos, mi Dios, ser dóciles en tus manos. Que podamos ser moldeables por el Espíritu Santo. Que podamos ser transformados, mi Dios, y preparados de tal manera que los eventos finales, cuando lleguen a nuestras vidas, podamos hacerle frente con un escrito está. Señor, sabemos que tú has prometido, vas a proteger a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos fieles. Ayúdanos para ser de aquellos que preparan sus vidas, su mente y su corazón para encontrarse contigo en las nubes de los cielos. Bendice esta iglesia, bendice a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y ayúdanos, Padre Celestial, para permanecer en este camino y que nada que influya en nuestra mente, ni ningún mal pensamiento pueda controlar, mi Dios, nuestras decisiones. Que nuestras decisiones sean controladas y dirigidas, mi Dios, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Guárdanos de regreso. Ahora bendice, mi Dios, los alimentos, vamos a participar de ellos también y que nunca le falten a tu pueblo. Bendice a cada hermano aquí presente, mi Dios, y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy muchas gracias. Amén, Señor. Amén.